Bueno, y ahora tal cual como les comentaba cuando presentaba el programa, hace un ratito nada más se dio a conocer por parte del INDEC, el Instituto Nacional de Ciencia, de Censos, el índice inflacionario del mes de febrero, que en este caso marcó 2,4%, 2 centésimas más que el mes pasado. Bueno, como les adelanté, vamos a hablar con los que saben de este tema para ver qué podemos esperar, porque hay algunos que dicen, ya se les está escapando la tortuga de nuevo. Lo hemos convocado, como lo hacemos habitualmente, un querido amigo, un joven economista de nuestra provincia, de nuestra ciudad, que es el contador Gastón Moreno. Lo tengo en línea, me dice la producción, así que le doy la bienvenida y le agradezco a Gastón la gentileza de siempre con nosotros. Hola Gastón, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo para toda tu audiencia. Muy bien, acá terminando la semana. Bueno, exactamente, Bueno, gracias, en serio, Gastoncito, gracias por la gentileza. Bueno, te queremos escuchar porque, bueno, había expectativa. Algunas consultoras adelantaban y decían va a estar el índice entre 2,1 y 2,7, bueno, 2,4 fue final, y como decía recién, hay algunos que dicen, ya empieza a subir de nuevo. ¿Qué tenemos que decir frente a esto, Gastón? Bueno, los principales indicadores de aumento en el índice fueron alquileres y carnes y alimentos, ¿no? Que no es menor. Son tres ítems importantes en la canasta básica de los argentinos, porque bueno, hay un déficit habitacional grande en nuestro país, con lo cual la suba de alquileres afecta a un porcentaje muy importante de los argentinos, y el índice uno de los que más aumentó fue el de alimentos, empujado por la carne. De hecho, salió el presidente Milei una vez que habían hecho este anuncio diciendo que sin el aumento de la carne el índice hubiera estado abajo del 2%. A ver, hay algunas variables macro como para hacerlo más amplio en el análisis, y no es tan preocupante el 2,4 de este mes, yo no lo tomaría como algo preocupante. Lo que sí me preocupa un poquito es que la inflación sigue estando casi en el 70%, ¿no? O sea, si vos haces el interanual, que es el que importa, ya estamos haciendo un interanual de febrero a febrero, con lo cual no hubo cambio de gobierno, habían ocurrido los cambios más fuertes en los precios del año pasado. Si vos haces el interanual, te da un 67% casi, que sigue ubicando a la Argentina en el segundo país en Latinoamérica con mayor índice de inflación. O sea, para que tengamos una idea... A ver, perdón, Gastón, déjame que hagamos un paréntesis ahí, porque, bueno, escuchamos al gobierno y ellos tiran papelito y dicen, no, ya estamos bien y qué sé yo, y vos acabas de dar un dato de la realidad y te dice que seguimos estando mal en América Latina. Sí, seguimos siendo el segundo país de América Latina, abajo de Venezuela, con mayor inflación interanual, y no, digamos, y muy lejos de los que nos siguen, ¿no? O sea, yo te voy a leer algunos datos porque son importantes. Claro. O sea, Venezuela tiene una inflación del 117 anual, Argentina tiene un 67% anual, y después de nosotros ya viene Bolivia, que tiene un 13%, o sea, está muy por debajo de nosotros, Colombia, que tiene un 5,28, Uruguay, que tiene un 5,1, y Brasil, que tiene un 5,05. Todo el resto de Latinoamérica está por abajo del 5%, Daniel. Estamos hablando, todo el resto de Latinoamérica es Perú, Paraguay, no es que nos estamos comparando con países europeos, ¿no? Claro, no es Holanda ni Suiza. Estamos haciendo la comparativa con países latinoamericanos, y Argentina sigue estando segundo en el ranking, y muy lejos del tercero, que es Bolivia. O sea, estamos muy lejos nosotros de tener una tasa de inflación de 13%, que es la que tiene Bolivia, que a Bolivia ya le preocupa, ¿no? Claro. O sea que la inflación en Argentina, a pesar de los ajustes que hizo este gobierno, que fueron en algunas cosas muy importantes, de los incrementos de precios, de todo lo que hizo el gobierno actual, que subió los costos de vida de los argentinos de forma significativa,
no logran bajarlo al porcentaje, ¿no? Digamos, seguimos dando en un 67%. Y algunas variables que tomé también como para hacer un análisis, como te decía, más amplio, es que, por ejemplo, la tasa anual de interés que paga un banco por un plazo fijo no llega al 30%. O sea que los argentinos que el último año pusieron plata en el banco en un plazo fijo a la tasa del 30%, perdieron la mitad o sea, perdieron casi un 30% de su capital, ¿no? Claro. O sea, porque la tasa de interés no paga ni la inflación. Y la tasa de préstamo de los bancos está en torno a al 80%, entre el 70 y el 80, y el costo financiero total hoy de tomar deuda en la Argentina ronda el 100 y 115% anual. O sea, seguimos teniendo tasas para endeudarnos altas, seguimos teniendo tasas de inflación alta, y paradójicamente el precio del dólar planchado con algunos sacudones, porque en el día de hoy justamente fue uno de los días de mayor operación de moneda extranjera desde que es presidente Milei, y el Banco Central tuvo que salir a comprar 500 millones de dólares para mantener el precio del dólar, ¿no? Salir a vender, perdón, no a comprar. Claro. Con lo cual, cuando uno ve este combo, no está prometedor para nada, Daniel, ¿no? Digamos, está caro endeudarse en la Argentina, no logramos bajar la inflación, y la gente ya está desconfiando del tipo de cambio, con lo cual, creo que esta película ya la vimos, digamos. Como se dijo en repetidas veces, Gastoncito, nada para festejar. No, absolutamente nada para festejar. Creo que cuando uno lo analiza en el combo que te acabo de decir, y a mí me preocupa, yo no tiraría ningún papelito, digamos, absolutamente ningún papelito. O sea, tenemos un tipo de cambio retrasado, dicho por el propio Fondo Monetario, una inflación que no pueden parar, que si vos devaluás o tocás el tipo de cambio, esa inflación no la paran más, tasas de interés que siguen altas y que si devaluamos van a tener que subir. Entonces es un combo complejo. Yo le decía ayer a un colega tuyo en una nota que la Argentina tiene periodos en donde los negocios son reales y periodos donde los negocios son financieros. Este gobierno no lo define. O sea, si vos me preguntabas a mí, empresario, ¿ahora qué hacemos este año? ¿Hacemos negocios reales o jugamos financieramente? Y al paso que vamos no está claro. Digamos, ¿por qué? Porque si yo pongo la tasa en un plazo fijo, si pongo en un fondo de inversión, no me llega a cubrir de la inflación. El dólar no es negocio. Tenemos costos de construcción altos, costos de operación altos, porque los salarios subieron. Entonces, es raro, Daniel. Si vos me preguntás a mí, la verdad, la economía es una ciencia que se maneja en función a la confianza y a la certeza. No, claro, hoy no hay ni confianza ni certeza. Con lo cual, no hay un escenario propicio para mejorar la actividad económica. Sumado a algunos condimentos políticos, porque vos tenés un presidente de la nación que por DNU aprueba un acuerdo con el Fondo Monetario sin ni siquiera dejarlo a debate de los legisladores. Eso también te da la pauta que políticamente tenemos un gobierno débil. Porque ni siquiera, o sea, no quiere correr el riesgo este gobierno de que las legislaturas no le aprueben el acuerdo con el fondo. ¿Por qué? Porque necesita esos dólares con urgencia. Todo esto que te estoy diciendo son señales que los mercados miran con mucha, hoy te diría que con mucha preocupación. Qué bárbaro, por eso yo, como siempre, Gastón, nosotros, la audiencia de este programa que ya tiene 20 años, ¿no? Sabe que cuando frente a determinados temas nos gusta consultar, hablar con los que saben para que le expliquen justamente tanto a mí como a la audiencia las cosas tal cual son. Por eso te agradezco enormemente que siempre te prestes a charlar con nosotros.
¿Por qué? Porque si vos haces una primera lectura o escuchás los cantos de sirena, como se dice habitualmente, que todos los gobiernos lo hicieron, no más así que el de Milei solo, bueno, parecería ser que decís, che, que bien, bueno, subieron dos décimas, no es para preocuparnos, pero seguimos en el 2, pero vos acabás de decir este dato de la realidad, que siguen siendo, bueno, lo que en verdad importa, y la verdad que, claro, es para preocuparse en serio, ¿no? Ahora, vos hablabas de eso, de este dato, que si querés es mucho más técnico, pero hay otro que es el que en verdad nos interesa todo, pero particularmente, como yo digo, a los vecinos de pie. ¿Por qué? Porque es con la realidad que se encuentran todos los días. La canasta básica te indica que en este porcentaje que estás comentando, Gastón, una familia tipo en febrero necesitó más de 1.057.923 pesos para no ser pobre. Y lo que te dicen, porque seguro que a vos te lo comentan también, y dice, che, ¿quién gana más de 1.000.000 más? Con otro más, agregar un condimento a lo que acabas de decir, que es lo que preocupa también cuando, a ver, este gobierno está en un punto de inflexión. ¿Y qué es lo preocupante de esa canasta básica que vos acabas de definir y ponerle monto? Que todos los costos que antes mensuales, que eran flexibles, ahora son inflexibles. Porque es muy importante cómo se compone esa canasta básica. Porque, por ejemplo, una familia tipo antes tenía como costos inflexibles y hoy también el alquiler, porque lo tenés que pagar sí o sí, claro, no lo podés dejar de pagar. Obvio. Los impuestos, el combustible, son bienes que vos no podés, salvo excepciones o crisis muy grandes, son bienes que vos no podés dejar de pagar. Bueno, esos son los bienes que más porcentaje ocupan en la canasta básica. Hoy una familia tipo tiene gastos inflexibles a la baja muy altos. La factura de luz de cualquier familia, el alquiler de cualquier familia, los impuestos y el combustible. Claro, perdón, eso es lo que desde el INDEC, para generalizarlo, dice son los gastos de la vivienda de cualquier hogar. Exactamente, pero si vos te pones en cualquier familia tipo, porque el INDEC lo define como un matrimonio con 2 hijos a la familia tipo. Sí. Bueno, esa familia tipo tiene un alquiler que no puede dejar de pagar, si no tiene que dejar de vivir donde vive, por ejemplo. Tiene un colegio que tiene que pagar todos los meses, tiene la prestación de servicios de salud, o sea, tienen gastos, una familia tiene gastos que subieron en forma muy importante, que se consideran inflexibles o casi fijos. Claro. Y esos gastos ocupan una parte muy importante de ese millón que vos decías. Entonces agrava la situación, porque no es que vos podés dejar de pagar esos gastos. No, porque te quedás sin luz, te quedás sin agua, te quedás sin combustible. No podés vivir, Gastón. El pedo. No podés vivir. Ahora, el tema, hay otra cuestión que también, bueno, obviamente el INDEC tiene que hacerlo sobre una familia tipo, pero hoy, antes, allá cuando yo era joven, cuando tu papá, mi querido amigo Sergito, éramos jóvenes, puede ser que la familia tipo tenía un matrimonio con 2 hijos, pero hoy hay familias tipo que tienen más de 2 hijos, porque esa es la realidad y son tal vez los sectores más humildes, Gastón. Por eso a lo que yo me refiero es que con el gobierno de Milei el combustible ha subido en forma muy importante, los alquileres han subido en forma muy importante y los impuestos han subido de forma muy importante. Eso vos no lo podés dejar de pagar, claro. ¿Entendés? Y podés dejar de ir al restaurante, podés dejar de ir al teatro, podés cambiar a tu hijo de un colegio privado a un colegio público, dejar de tener prepaga y ir al hospital público, pero lo primero que te acabo de nombrar no lo podés dejar de pagar. No. Son como bienes esenciales y inflexibles ese gasto. Sí. Y ese gasto hoy de la familia, que lo puede decir cualquier oyente y esto lo van a entender porque no es técnico, para empezar el mes necesitan de impuestos, alquileres y gastos fijos un porcentaje muy grande de su ingreso.
Entonces, claramente, a muchas familias en la Argentina se les complica mucho ahorrar, porque no es que yo me puedo sacrificar y, qué sé yo, darme menos gustos y voy a tener más plata a fin de mes. No, esto los tenés fijos. La luz la tenés que pagar, la nafta la tenés que pagar, el alquiler la tenés que pagar. ¿Me seguís? Por supuesto, qué bárbaro. Qué increíble. El combo es más complejo porque cuando haya crisis y el salario baje o el ingreso per cápita baje o el dólar sube y suban de nuevo los precios, las familias van a estar en una situación de mucha más vulnerabilidad porque tienen que automáticamente dejar de comer. De hecho, lo hemos escuchado en algunas de las marchas de los jubilados, hay algunos jubilados en la Argentina que ya no comen todos los días. No, vos tenés que elegir, o comés es llenar la panza, Gastón. Eso también creo que es importante que lo destaquemos, porque hay mucha gente que come para llenar la panza, como se decía siempre, no porque tenga que comer lo que necesita, porque en nutrientes, en un montón de cosas, comen para que se le pase el hambre, pero no tienen calidad alimentaria. Bueno, eso es otra discusión. Pero sí te digo que en términos de inflación, lo que más agrava la situación es que hay muchos gastos que para la familia tipo son inflexibles. O sea, cuando vos tomás en cuenta cuánto gasta una familia en transporte, que puede ser o combustible o colectivo, ese gasto antes era un 5% del gasto total, hoy es un 30, un 40%. Pero claro. No, y no se puede evitar, es como vos decís, es tan simple como que si no tenés eso no podés vivir, o sea, no es que decía, bueno, como decía vos recién, bueno, escuchame vieja, posterguemos la salida a comer afuera para el otro mes. No, acá si no pagas lo esencial, no viví así de fácil. Exactamente. Con lo cual, la canasta básica y el monto que vos dijiste tiene una gran cantidad de gastos familiares que son inflexibles. Sí. Y esto se debe a que muchos impuestos y gastos fijos que tiene la familia han subido en forma muy importante en este gobierno. Exacto. Entonces, los servicios, todos, ¿no? Transporte, luz, agua, gas, sí. tuvieron aumentos muy significativos. Exacto. Entonces, hoy ocupan un porcentaje muy importante del gasto a realizar por las familias para no ser pobres, ¿no? Bueno, este gobierno, un gobierno anarcoliberal, vos le decís, che, ¿cómo hacen para controlar esto? Y te dicen en algunas cosas, pero te dicen, no, nosotros no controlamos nada. Ante este panorama, no podés decir, hagamos un control de precios. Bueno, ¿y cómo hace? ¿Qué crees que va a hacer el gobierno para que más o menos esto, no sé, por lo menos se mantenga en el número? Porque yo creo que el número dice mucho, ¿no? Vos decís 2,2, bueno, 2,4... Ahí es donde iba recién. Estamos en un punto de inflexión. ¿Por qué, Daniel? Porque la pregunta del millón es, ¿cómo va a ser este gobierno para inyectarle plata a esta economía y hacer o que suban los salarios, o que bajen los precios, o que aumente la inversión? Porque en estas tasas es difícil tomar préstamos, digamos. Las empresas no tienen rendimientos anuales tan importantes como para endeudarse. El crédito es carísimo. El crédito hoy es caro. Entonces, por eso te digo, la derecha en la Argentina tiene formas de incorporar plata a la economía. La forma que normalmente tenía la derecha en la Argentina es vía tasa de interés. Suben las tasas de interés, claro, y la gente pone plata en los bancos para ganar más, claro, y de la famosa bicicleta financiera. Claro, la diferencia entre el activo y el pasivo, ¿no? La tasa activa y la tasa pasiva. Hoy lo único que garantiza esas rentas es que el dólar está planchado, o sea que la renta en peso en la Argentina es buena y vos entrás y salís con los dólares en el momento correcto. No sé si me seguí. Sí, perfecto, se entiende muy fácil. Pero hoy eso también está incierto porque hay una presión importante sobre el tipo de cambio y todo el mundo tiene la sensación de que el tipo de cambio está atrasado en términos a cómo han subido los precios. Y Argentina está caro en la región. Bueno. Entonces, ahí es donde uno tiene la pregunta de todos los empresarios argentinos es cómo este gobierno
le va a poner plata a la economía. Bueno. La va a poner, porque con el peronismo eso es fácil. El peronismo normalmente en la Argentina Claro. lo que hace es subsidiar el consumo, entonces lo hizo vía asignaciones universales, vía subsidio a la luz, al transporte. Y si no, Massa le daba la maquinita con el plan platita. Y bueno, por eso, pero se la daba a los jubilados como crédito, Claro, bono, claro. lo ponía para mantener el precio de la nafta, o sea, es como que le mejora el ingreso disponible a la gente para que aumente el consumo. En este gobierno, yo no tengo claro qué es lo que quieren, digamos, porque con estas tasas la inversión no es viable, y si yo te subí tanto tus costos fijos como acabamos de hablar en la inflación, es difícil que vos aumentes tu consumo. Entonces el consumo está planchado, la inversión está planchada, yo no sé qué es lo que, porque el gasto fijo, el gasto público también está planchado, y bueno, el PBI de un país se explica por estas tres variables. Entonces, si vos no subís el consumo, no subís la inversión y no subís el gasto público, muchachos, no vamos a crecer. No hay mucha vuelta que darle. Bueno, tenemos la catástrofe del terror que pasó en Bahía Blanca, y yo decía desde un comienzo, ¿no? Bueno, ¿y ahora cómo se va a reconstruir? Porque tenés que hacerla de nuevo, a esa ciudad la tenés que armar de nuevo, como ciudad que desapareció. ¿Y cómo se va a hacer si Milei es partidario de que el Estado tiene que estar lo más lejos posible de todo, más fundamentalmente de la obra pública? Él es partidario del Estado ausente. Y entonces, ¿qué hacemos ahora con esto que vos acabas de razonar de la realidad económico-financiera? Para mí acá está la clave de qué es lo que va a usar el gobierno para reactivar la economía. Es lo que te digo, digamos, uno normalmente en los gobiernos de derecha sabe que, yo creo que lo dije yo en tu programa, cuando el gobierno es liberal o de derecha, el negocio es la tasa, y cuando el gobierno es populista o peronista, el negocio está en la constructora. Entonces, con los liberales pone la financiera y con los peronistas pone la constructora, digamos, eso fue un ciclo que se repitió mucho en la Argentina, y los empresarios medianamente saben qué hacer. Con este gobierno no se sabe qué hacer, porque la tasa no rinde, los negocios financieros no son lo que eran, pero tampoco lo real, digamos. Entonces, hoy no saben si van a poner la financiera o si van a poner la constructora. Ahora, ¿el negocio es real o el negocio financiero? Claro. La pregunta de que también, ayer charlaba con un colega que por supuesto lo conoce, que es Néstor Sánchez, ¿no? Y le preguntaba, porque él conoce un poco más de economía que yo, y me decía, yo le preguntaba, esto que está negociando el gobierno de Milei a través del DNU con el Fondo Monetario Internacional, por el que se espera, según algunos, 20.000 millones, 11.000 millones. Bueno, ¿qué va a pasar con esa plata, Gastoncito? ¿A dónde va a ir a parar? ¿Habrá alguna repercusión para mitigar por lo menos estas diferencias que vos estás planteando? ¿Es para pagar la deuda? ¿No vamos a ver un mango? ¿No va a mejorar nada? ¿Nos endeudamos más? ¿Qué pasa con eso? Nadie lo sabe. En teoría, uno de los objetivos de este presidente es sacar el cepo. Imagino que para sacar el cepo tiene que tener reservas, y es probable que lo utilice para eso, pero si uno tiene una economía creciendo, sería una locura sacar el cepo, digamos. Va a pasar lo mismo que con el gobierno de Macri, digamos, las reservas van a volar, la gente va a correr contra la moneda, van a tener que haber sucesivas devaluaciones, más tasas, más inflación, más allá de la misma, digamos. Así que, sumado a esto que yo te dije, seguimos teniendo cepo, y uno de los objetivos de este presidente es sacarlo. Pero en este contexto, en donde no está claro qué es negocio y qué no es negocio en la Argentina, me parecería una locura sacar el cepo. Si esa plata del Fondo Monetario se utiliza para que las reservas sirvan a los hechos de sacar el cepo de la Argentina, yo creo que esta película ya la vimos, ¿no? Bueno, qué importante, reitero, charlar con alguien que sabe. En este caso lo hacemos con el economista, el joven economista salteño, contador Gastón Moreno. Bueno, ¿qué tenemos que esperar, Gastón?
como te decía, para mí la clave de lo que viene tiene que estar en cómo va a entrar la plata de esta economía, si se van a hacer efectivos o no los créditos hipotecarios a tasas razonables, si van a financiar, qué sectores van a financiar. Todo el sector de la construcción y el desarrollo inmobiliario está a la espera de las famosas hipotecas sobre los fideicomisos y los bienes todavía no escriturados. De eso tampoco no hay nada concreto. Hay voluntades, pero no hay nada concreto. La obra pública no sabemos bien, la gente que hace obra pública no sabe bien qué es lo que va a pasar en el próximo año. Digamos, hay como variables que el gobierno tiene que definir que están como muy inciertas. Creo que por eso Melconian y algunos economistas que no son de los econochantas, decís vos. Vos estás en el grupo de los econochantas, Gastón. Bueno, pero esos muchachos le están pidiendo al presidente en forma razonable, claro, que nos muestre un plan de gobierno. Claro. Todo esto que yo te estoy diciendo surge sobre un plan de gobierno. Claro, decir, bueno, a ver, claro, vamos a apoyar la infraestructura, vamos a hacer obras públicas, vamos a... Claro, decir por dónde vamos a caminar, pues decirnos por dónde vamos, por acá, por allá, qué podemos esperar. Claro. ¿Cuáles son los sectores que se van a fomentar? ¿Cómo vamos a hacer para que las economías crezcan en las provincias? Y me parece que, digamos, ahí están las claves de cómo el gobierno puede hacer que el argentino decida invertir, decida consumir más, decida mover su plata, ¿no? Y qué sé yo, tomar crédito, endeudarse, comprarse una casa, un auto o lo que fuera. Pero todo eso está como frenado, digamos, porque está todo el mundo a la espera de qué es lo que va a pasar, claro, cómo van a ser los créditos, qué pasa con las tasas. Es lo que yo te digo, la inflación del 2,4, a pesar de que no es hoy un número que preocupe, en el anual sigue siendo preocupante. Si la inflación sigue estando en el 70% y la tasa para endeudarse supera ese porcentaje, y bueno, va a estar difícil que la Argentina reactive su producción, digamos. Exacto. Es muy difícil endeudarse a esas tasas. Ahora, vos sabés que me comentaba un amigo que comparte absolutamente, se volvió de la noche a la mañana un hipermileísta, me decía, seguramente que ahora los cucas, refiriéndose a los kirchneristas, los zurdos, la oposición, van a decir que con este 2,4 que subió respecto del 2,2 del día anterior, adiós la estabilidad o el índice que se venía manteniendo inflacionario y se le escapa la tortuga. Así me dijo, se le escapa la tortuga al gobierno de Milei. ¿Qué hay con respecto a eso que está, digamos, en el inconsciente colectivo? No me parece un índice que muestre preocupación. Sí, dejó de bajar, y eso sí es un indicador, le gusta a quien le guste. Digamos, venía bajando el porcentaje de inflación. Es un dato de la realidad. Es un dato de la realidad, con lo cual la inflación no paró, al contrario, se está estancando o subiendo. Y eso sí al gobierno le debería preocupar, porque me parece que las condiciones que quiere Milei son condiciones de una economía de inversión. Pero si yo no bajo la tasa y no bajo la inflación, difícilmente consiga que alguien invierta en la Argentina. Y a inversión me refiero no a inversión financiera, no me refiero a inversión de poner fábrica, de cosechar, de producir, claro, activar la construcción, hacer lo que tenga que hacer, que genere fuente de trabajo, para sacar trabajo informal, para blanquear laburo, como corresponde realmente, ¿no? Exactamente, que eso es lo que necesita este país. Digamos, las condiciones para que eso suceda. Estas no son, claramente no son. Ahora, una pregunta si las tasas para deuda son el 70%, y la tasa de inflación también ronda el 70%, y es compleja una economía con esas tasas. No, es jodido. Ahora, no sé, me imagino, no sé, te pregunto, esta mañana tuve oportunidad de escucharlo al presidente Milei en Expo Agro, bueno, y lo que me llamó la atención, y yo lo comentaba, ¿no? Con, qué sé yo, con quien me crucé, con amigos, le decía,
Acordate que históricamente los presidentes siempre fueron cuestionados por los sectores del campo, Alfonsín con Natural, bueno, todo, y hoy a Milei lo aplaudían en Expoagro, Gastoncito, porque ese sector particularmente ya tiene beneficios completos completo con el tema de bajas retenciones, las economías regionales sí, pero las otras no. ¿Por qué había tantas caras alegres hoy en Expoagro? Porque en las últimas declaraciones el ministro de Economía dijo que van a seguir tratando de bajar los impuestos a ese sector, ¿no? Que van a seguir bajando las retenciones y van a seguir mejorando las condiciones para que exporten más, ¿no? Uh-huh. Eso es razonable desde el lado del gobierno porque necesita dólares. Claro, no, tiene que hacer todo para conseguir los dólares. Bueno, por eso espera la liquidación, ¿no? Que liquiden rápidamente la cosecha. Es un sector que, como vos decías, históricamente se pelea con el gobierno por el tipo de cambio. Uh-huh. Entonces, o le baja los impuestos o le subió el tipo de cambio. Uh-huh. Claro, es lo que reclama. Y te pone la soja y el maíz en chilo bolsa. Y no te liquida los dólares y tenés problemas. Uh-huh. Esa película ya la vimos. Entonces este presidente está como queriéndose congraciar con el sector porque es ahí donde él ve una posible fuente de dólar que va a necesitar en la economía que él pretende, porque si vos querés sacar el cepo y ser competitivo, como él dice, y abrir las importaciones, y bueno, claramente necesitas dólares y el sector que te los puede generar en forma inmediata en la Argentina es ese. Ahora, este DNU que él negocia con el FMI, ¿le significará la inyección de dólares que él está desesperadamente, como decías recién, necesitando el gobierno de Milei o no le va a alcanzar? Y depende de la economía, es como te lo estaba explicando. Si esta economía arranca y empieza a crecer, la Argentina necesita menos dólares. Pero si esta economía no arranca y no comienza a crecer, necesita más dólares por una cuestión sencilla, porque los argentinos cuando hay crisis se refugian en esa moneda. No, pero por así histórico, pues, en defensa propia. Bueno, por eso. Entonces, digamos, si la economía crece, vos tenés sectores como el agro, como la metal mecánica, o como la carne, o como algunos sectores de la Argentina que te empiezan a generar dólares. Y eso no pasa. Solamente no tenés generación genuina de dólares, sino que además tenés demanda de todos los argentinos por más dólares. O sea que depende de la economía lo que vos me estás preguntando. Sí. Ahora lo último, agradeciéndote tu tiempo, Gastón. Estamos en un año netamente electoral, votamos en la provincia dentro de 2 meses, a nivel nacional dentro de un poco más en octubre. Ahora, si vos mirás las encuestas, más allá de lo que pasó con esta cripto gay, como se llama, que eso también me gustaría después cuando tengas tiempo que lo podamos charlar más ampliamente, todo indica que Milei gana su elección ejecutiva, legislativa, bueno, ganaría las elecciones de octubre. Frente a todo esto que vos acabas de explicar, la economía real, las finanzas reales, el tema de la cantidad de pobres y todo lo demás, ¿por qué crees que todavía un porcentaje importante de la sociedad lo sigue apoyando? Es una pregunta política, no es para un economista, pero usted es un economista política. Igual, Daniel, de acá a octubre, con los indicadores que te acabo de presentar, falta una eternidad, ¿no? Así nomás te lo digo. O sea, falta una eternidad, porque hay un montón de variables que van a definir un montón de cosas para los argentinos, y el que hoy está de acuerdo con el gobierno, si este gobierno no consigue dólares, no inyecta plata a esta economía y no comienza a crecer, su porcentaje y su positivismo en la gente no se va a sostener. O sea, digamos, pasó muchas veces en la Argentina. Qué bárbaro. Esto es muy... hay mucha gente en la Argentina, y de hecho hay un 40% de los argentinos que están por debajo de la línea de pobreza, esa que estábamos hablando con la canasta básica. Bueno, esa gente vota con el bolsillo, con lo cual, si esto no mejora, ya tiene un 40% de imagen negativa el presidente, no hay mucha vuelta que darle. Qué bárbaro. Claramente, si la inflación sigue afectando a alimentos
si los salarios no aumentan, si la economía no crece y si además la presión con el dólar surte efecto y este gobierno tiene que devaluar, o yo ya no sé si ese apoyo que tiene hoy, esto es un castillo de naipes para mí, ¿no? Acá sacar la cartita de abajo y se te cae todo a pedazos. O sea, si este gobierno llega a tener que, por falta de dólares, tener que devaluar, o si la economía no arranca, y bueno, yo creo que la imagen positiva de Milei se cae a pedazos, ¿no? Esto que acabas de decir realmente, ¿no? Creo que marca, como digo siempre, me gusta usar estas dos palabras, datos de la realidad, ¿no? Es lo que la realidad, en la realidad siempre es la que te indica. Mi querido Gastón ha hecho un análisis muy pero muy amplio, muy pero muy interesante, importante, aparte lo que más gusta para mi audiencia, que lo haces en términos absolutamente accesibles. Sos un economista, pero no te vas allá a los términos difíciles, sino que se lo explica con las cosas de todos los días. Te agradezco en serio, de verdad. Bueno, veamos cómo sigue esto, a ver qué pasa, pero bueno, lo sigamos analizando, así que te agradezco. Muchas gracias a usted, Daniel. Te mando Buenas un fuerte... noches para toda tu audiencia y como siempre, a disposición cuando Sí, señor. Dámele un fuerte abrazo a mi querido amigo Sergio, tu papá. Gracias, Gastoncito.